No tan rápido. ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros. Mediante este diálogo, Call of Duty 4 presenta una interrogante que, a pesar del tiempo, hasta el día de hoy no ha sido resuelta todavía, pues ante la poca o nula información que se dispone sobre lo acontecido en Beirut, sumado a lo sutil del diálogo, ha hecho que la comunidad pase este detalle por alto, convirtiéndolo en un misterio olvidado con el paso de los años. Este video tiene como objetivo el contestar a la pregunta, ¿qué pasó en Beirut? Para ello, analizaremos esta cuestión con información real, cuya bibliografía podrán encontrar en la descripción. Antes de entrar en la teoría, lo más adecuado es brindar un poco de contexto para quienes no estén familiarizados con el tema, ya que se trata de un detalle bastante puntual dentro de la saga. En Call of Duty 4, durante el acto 1, en la misión Apagón, nuestro objetivo es rescatar a un agente doble con el nombre clave Nikolai, quien filtró información a los servicios especiales británicos sobre un carguero en el estrecho de Bering que, supuestamente, transportaba un artefacto nuclear. Debido a esto, se encuentra bajo cautiverio ultranacionalista por sospechas de espionaje, en algún lugar del Cáucaso. La operación es llevada a cabo por operadores del Servicio Aéreo Especial, comandados por el capitán John Price, en conjunto con soldados lealistas, fieles al gobierno ruso, liderados por el sargento Kamarov. En un asalto nocturno, el equipo del SAS se aproxima al campamento ultranacionalista a través del bosque, asaltando con cautela puestos de guardia en las inmediaciones, hasta eventualmente encontrarse con los lealistas, con quienes se reúnen para llevar a cabo la redada al poblado, y, como ya se vio al inicio de este video, en ese momento el capitán Price reclama un antiguo favor a Kamarov para que participe directamente en esta operación, presuntamente por algo sucedido en Beirut, capital del Líbano. Antes de plantear la teoría, es importante establecer algo, y es que a pesar de que la saga Modern Warfare se ambienta en un mundo ficticio, acontecimientos de nuestra historia contemporánea sí sucedieron dentro de su línea de tiempo, concretamente la Primera Guerra de Chechenia, y por extensión, la Segunda, dato que será importante más adelante. La prueba de esto se encuentra en inteligencia recopilada por el teniente general, Herschel von Shepard. Según estos registros, entre finales de 1994 y principios de 1995, el para ese entonces capitán del Spetsnaz-GRU, Vladimir Makarov, participó activamente durante el conflicto armado para restaurar el orden constitucional en Chechenia. El simple hecho de que este dato exista, confirma que, dentro del universo de Call of Duty, la Federación Rusa intervino en el Cáucaso. Es importante señalar que, durante el período entre guerras, de 1997 a 1999, la muerte de Johar Dudayev, el primer presidente de la República Chechena de Ikeria, desestabilizó el equilibrio político entre los partidarios de la independencia, dando de esa manera lugar a una guerra civil entre nacionalistas chechenos moderados, y los Wahhabíes, una facción islamista radical, quienes buscaban imponer su interpretación del Islam en la región. Como resultado, estalló una lucha por el liderazgo de la República, entre quienes alguna vez dijeron ser camaradas. Este contexto es clave para comprender por qué, durante la Segunda Guerra de Chechenia, un batallón entero cambió de bando, y se unió a las tropas federales rusas. El batallón Vostok. Su nombre oficial es Batallón de Fuerzas Especiales de la 42 División de Fusileros Motorizados del Ministerio de Defensa de Rusia. Se trataba de una de las unidades chechenas más preparadas para el combate, subordinada a la Dirección General de Inteligencia, más conocida como el GRU. La columna vertebral del batallón Vostok fue formada por partidarios del clan Yamadayev, una familia influyente en la República. Antes de unirse a las fuerzas federales, estos combatientes sirvieron en el segundo batallón de la Guardia Nacional del régimen de Aslan Maskhadov, sucesor de Dudayev, y electo presidente en enero de 1997. El origen del batallón Vostok se remonta a la Primera Guerra de Chechenia.
En julio de 1998, el segundo batallón de la Guardia Nacional jugó un papel clave en los enfrentamientos que tuvieron lugar en la ciudad de Gudermes, entre partidarios de Aslan Maskhadov e islamistas dagestaníes que se habían unido a la oposición radical chechena. Finalmente, con el estallido de la Segunda Guerra de Chechenia, en agosto de 1999, la mayor parte de esta unidad, bajo el mando de Sulim Yamadayev, desertó y se unió a las tropas federales rusas. Y a partir de entonces, sus antiguos miembros comenzaron a participar en operaciones contra los separatistas. Inicialmente, actuaron como una milicia subordinada al mando de las fuerzas federales en Chechenia. Posteriormente, en marzo de 2002, se creó una compañía especial dentro del Comando Militar de la República, compuesta por miembros del clan Yamadayev, y adscrita al grupo de montaña del Ministerio de Defensa de Rusia. A finales de 2006, 5 años antes de los acontecimientos de Call of Duty 4, varios medios de comunicación informaron que el 100º Batallón de Puentes Independiente, bajo el mando del coronel Yevgeny Zhukov, sería trasladado al Líbano, entre el 3 y el 5 de octubre, con el objetivo de restablecer el tráfico vial mediante la construcción de puentes, carreteras, y otras infraestructuras clave. Esta misión tuvo lugar apenas 2 meses después del cese de hostilidades entre Hezbollah y el ejército israelí. Tras evaluar rápidamente la situación y determinar el alcance de los trabajos de reconstrucción, el batallón desarrolló una cooperación efectiva con el gobierno libanés y su ejército. Dado que la operación se desarrollaría en una zona de conflicto, el gobierno ruso no envió únicamente a un batallón de ingenieros. La seguridad del personal especializado estuvo a cargo de las fuerzas militares de la República de Chechenia, específicamente los batallones Vostok y Zapad. El primer jefe adjunto de logística de las Fuerzas Armadas de Rusia, Dmitry Bulgakov, declaró que el batallón de Puentes contaría con una compañía de seguridad compuesta por 53 efectivos. Sin embargo, su superior inmediato, el jefe de logística de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Isakov, informó que la unidad de seguridad estaría conformada por 55 soldados armados. En el aeropuerto internacional de Beirut, la bandera rusa comenzó a ondear tras el aterrizaje de un avión de transporte militar, que entregó tiendas de campaña del ejército para el campamento de construcción. Paralelamente, otro campamento militar ruso fue establecido en las proximidades de la ciudad de Saida, en el sur del país, donde se desplegó el batallón Vostok, operando fuera de la zona de mantenimiento de la paz. Las fuerzas rusas permanecieron en el Líbano hasta el 8 de diciembre de ese mismo año, momento en el cual el batallón de construcción y las unidades del Spetsnaz GRU regresaron a Rusia, arribando al aeródromo de Chkalovsky. A partir de este punto, entramos en el terreno de la especulación, ya que, en la realidad, esta operación se llevó a cabo con éxito y sin mayores contratiempos. Hezbollah se oponía al fortalecimiento de la presencia militar rusa en la región. Aunque el batallón de construcción no tenía como misión principal participar en combate, su presencia podría haber sido percibida como una extensión de la influencia rusa en el Líbano y, por ende, en el mundo árabe. Un ataque a las fuerzas rusas enviaría un mensaje de resistencia contra la injerencia externa, lo que podría generar apoyo entre las facciones radicales del Líbano y otras partes del mundo árabe. Kamarov, quien formó parte del batallón Vostok, se vería involucrado en este contexto. Entre el 5 de octubre y el 8 de diciembre de 2006, un grupo de comandos de Hezbollah llevaría a cabo un ataque contra posiciones rusas, probablemente en áreas poco fortificadas, como durante la restauración de un puente en una zona aislada, o mientras se trasladaban en convoy. Este tipo de acción facilitaría el cerco de las tropas rusas y les impediría recibir refuerzos desde Beirut o Saida. Aunque el batallón Vostok estaba bien entrenado y contaba con experiencia en combate en tras los conflictos en Chechenia, su número limitado de entre 53 y 55 operadores, los cuales tendrían que dividirse entre varias áreas de responsabilidad, los pondría en una situación de desventaja frente a las fuerzas libanesas. Los comandos y zapadores que no fueron asesinados serían capturados, incluidos Kamarov y otros miembros del batallón, y utilizados como moneda de cambio por Hezbollah, exigiendo la retirada inmediata de las fuerzas rusas del Líbano. Sin embargo, dada la naturaleza estratégica de la operación, los rusos no podrían permitir que esta situación escale.
Un antecedente histórico similar se produjo el 30 de septiembre de 1985, cuando varios diplomáticos soviéticos fueron secuestrados en Beirut, Líbano. Entre ellos se encontraron Arkady Katkov, Oleg Spirin, Valery Mirikov, y Nikolai Svirsky, quienes fueron interceptados mientras se trasladaban en 2 vehículos, y posteriormente fueron capturados. En poco tiempo, las autoridades soviéticas descubrieron que el secuestro había sido llevado a cabo por las fuerzas de Khalid bin al-Walid, con la colaboración del movimiento radical chiita libanés, Hezbollah. Retomando los hechos de 2006, el batallón Vostok no estaba preparado para llevar a cabo una operación de rescate de rehenes. Aunque las fuerzas del Spetsnaz GRU están entrenadas para realizar misiones tras líneas enemigas, reconocimiento de largo alcance y sabotaje, carecen de la especialización necesaria para un rescate de rehenes en un entorno tan complejo. Por esta razón, y ya sea por solicitud de la Federación Rusa, o por iniciativa propia, el Reino Unido organizó el rescate de los especialistas rusos. En Call of Duty 4, se deja en claro que Rusia mantenía una relación cordial con Occidente, lo que generaba descontento entre los ultranacionalistas. La operación fue asumida por el SAS, un cuerpo especializado en rescates de rehenes, tal como se demostró el 5 de mayo de 1980, cuando un equipo de operadores del SAS liberó a 26 personas secuestradas en la embajada iraní en Londres. Los operadores, bajo el mando del capitán John Price, irrumpieron en el complejo donde se encontraban los rehenes y los evacuaron a una zona segura. Este momento fue en el cual Kamarov quedaría en deuda con Price durante los próximos años. Es importante señalar que, algunos detalles no coinciden completamente con los hechos reales. Sin embargo, utilizando antecedentes históricos verificables como base, se puede construir una teoría sólida y plausible sobre lo ocurrido en Beirut. Con todo lo expuesto hasta ahora, la teoría parece coherente. Sin embargo, aún queda un detalle por resolver. El batallón Vostok estaba compuesto exclusivamente por combatientes chechenos, quienes, tras haber luchado contra la Federación Rusa, desertaron al bando federal. Esto plantea la cuestión sobre la pertenencia de Kamarov a esta unidad, ya que, siendo ruso, no encajaría de manera lógica. O tal vez sí. El pasado de Kamarov es ambiguo. Lo único que sabemos sobre él antes de los eventos de Call of Duty 4 es que nació el 15 de septiembre de 1975, en algún lugar desconocido de la Unión Soviética. No obstante, si analizamos con más detalle la campaña y nos ponemos a especular, podríamos encontrar una posible explicación relacionada con los eventos de Modern Warfare 1, como la Segunda Guerra Civil Rusa, que podría arrojar a la luz el origen checheno de Kamarov. En cuanto a la misión Apagón, cuyo contexto se presentó al inicio de este video, podemos señalar que está ambientada en alguna parte del Cáucaso. A juzgar por el área marcada en el mapa, durante la presentación inicial, parece estar cerca de la frontera con Georgia, entre Osetia del Norte y Chechenia. Lo primero que destaca es la fuerte presencia militar, tanto del lado ultranacionalista como del lealista. Mientras un bando tiene la capacidad de ocupar la zona militarmente, el otro posee la fuerza para tomarla. La concentración de tropas en este sector podría explicarse de la siguiente manera. Durante la Segunda Guerra de Chechenia, como ya se vio con el batallón Vostok, Rusia se alió con militantes chechenos moderados, nacionalistas que se oponían al guayabismo. A cambio de su cooperación para mantener el orden en la región, Rusia otorgó a la República Chechena no solo una gran autonomía del Kremlin, sino también cuantiosas sumas de dinero. Por ello, es lógico pensar que los ultranacionalistas estarían claramente disgustados. Aunque nunca se aclaran las ideologías políticas de este movimiento, Rusia tiene un largo historial con organizaciones semejantes. Un ejemplo de ello es la Unidad Nacional Rusa, un grupo paramilitar fundado en octubre de 1990, que creía firmemente en la supremacía eslava, pues sus miembros eran de etnia rusa. Este movimiento participó en varios conflictos durante la época postsoviética, incluyendo la Primera Guerra de Chechenia. Hubo muchos grupos similares en Rusia, y no es difícil imaginar que los ultranacionalistas en Call of Duty compartan una ideología similar, si no idéntica. Así, estando en contra de la autonomía de Chechenia como república dentro de Rusia, habrían iniciado un tercer conflicto armado en el contexto de la Segunda Guerra Civil Rusa. Aunque no fueran los responsables de comenzar las hostilidades, es evidente que los chechenos intentarían nuevamente buscar su independencia, al ver a Moscú debilitado, tal como ocurrió durante la disolución de la URSS.
Si no fuera así, Chechenia vería su libertad en juego, pues si los ultranacionalistas llegaran al poder, una ola de represión se desataría en la República, como ocurrió durante los años del poder soviético. En busca de un aliado común, los chechenos moderados seguramente se habrían alineado con los patriotas, quienes eran leales al gobierno que les otorgó su independencia como Estado. Por ello, Kamarov, siendo checheno, formaría parte de los lealistas, buscando proteger la seguridad de su patria. No por nada durante la operación Apagón, constantemente nos pedía apoyo, pues quería retomar el pueblo de manos ultranacionalistas. Una tercera guerra de Chechenia explicaría la clara hostilidad de los ultranacionalistas hacia la población local, pues constantemente se nos muestra cómo atacan deliberadamente a civiles, de manera similar a los dos conflictos anteriores. Ejemplos de estos episodios no faltan, y el ejército ruso ha sido investigado desde la primera campaña por crímenes de guerra. Ya con todo esto aclarado, podemos pasar a despedir el video. Me gustaría darle un agradecimiento a Droxy, quien hace ya mucho tiempo subió un video respecto al mismo tema, aunque de forma mucho más simplificada. El video lo borró o lo puso en privado, la verdad no lo sé, no hablamos desde hace un vergo, pero de todas formas me gustaría que visiten su canal, pues de él saqué la idea. A su vez dejaré la bibliografía ya sea en la descripción o en un comentario fijado, por si la gustan consultar. Sin nada más que añadir, soy Lim, hasta la próxima, si es que la hay.